Guáchense el vistón que tenemos de este lado. Órale. Muy chido, muy chido. No manches, siento que sí nos va a agarrar la lluvia, Miren, llegamos a un lugar, bandita. Comentan aquí los morronautas que pues hay como un puentecito. Ahorita les voy a enseñar. Cómo quedó aquí por el deslave del cerro. No inventen. Y quedó prácticamente incomunicado. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito, bandita. Pues miren, ¿qué les puedo decir? Quizás ya lo leyeron en el título. El día de hoy vamos a visitar una de las partes más altas de lo que es Acapulquito. Para ser más precisos y específicos, vamos a visitar el Cristo, o donde estaba el Cristo. La neta desconozco si después del huracán Otis el Cristo siga de pie. Al parecer creo que no, pero bueno, lo van a averiguar junto conmigo. Y me ubico en esta ocasión en la Plaza de la Cima otra vez, así como cuando fuimos a visitar la Piedra Picuda, que de hecho tenemos videíto y se los dejo acá arribita para que vayan a watchar ese videíto, que la verdad estuvo muy chido. Y pues bueno, el día de hoy me encuentro con un grupo de senderistas de aquí de Acapulco, que la neta no recuerdo el nombre de ellos en este momento, pero obviamente acá se los dejo anotadito para que watchen y vayan a seguirlos a sus redes sociales. Los descubrí en TikTok y les mandé mensajito y me dijo el amigo Ernesto, se llama, al rato yo creo que se los presento, que iban a subir el día de hoy al Cerro del Encino. Y bueno, es un lugar que yo he querido visitar desde hace mucho tiempo, pero la neta, pues me habían dicho que la neta está medio peligrosón, así que pues no me había animado a ir. Así que yo creo que ir en grupo pues va a ser muchísimo mejor, más tranquilo. Y pues aquí estamos esperando a los demás para empezar con esta nueva aventura, bandita. Va a estar muy chido, la neta, no se lo pueden perder. Y este videito, la verdad, para no arriesgarme tanto, se los voy a grabar solamente con la GoPro. Ya tiene tiempo que no hago un video completo con la pura GoPro. Yo creo que es una buena calidad para ustedes. Y pues nada, bandita, basta de introducción. Si quieren saber cómo está el Cerro del Encino y si el Cristo aún está de pie, ya saben, no se pierdan este nuevo videito, esta nueva aventura. Así que ya saben, vamos a lo que nos cruje, chencha. Vámonos. Pues bandita, ya llegamos aquí a, creo que es el último poblado, aquí donde vamos a empezar ya la rutita. Dejamos ya los autos allá estacionados y al parecer aquí, si no me equivoco, es Carabalí. Les repito, es la última o el último poblado para empezar la rutita. Ya vamos aquí con el grupito, vienen enfrente de mí, ya se alcanzan a apreciar aquí los cerritos, bien chidos, bien verdes. Se ve que va a estar buena esta travesía. Y donde yo he querido ir hacia las antenas, que es la parte más alta. Miren, aquí es el kilómetro 0 y aquí hay un letrero que dice, ¿cómo dice? A ver, dice ecoturismo religioso. Y ahí está la figura del Cristo. Miren allá los cerros, el poblado, una iglesia de este lado. Está medio nubladito ahorita, esperemos que así siga, ojalá. Ojalá que sí. Estamos empezando la ruta aproximadamente a las 8 de la mañana y ahí les voy a estar diciendo. Tal vez el kilómetro no, pero pues al menos el tiempo. Les voy a ir diciendo cuánto es para que más o menos ustedes lo consideren. Y qué tal el camino, porque como pueden ver está pavimentado prácticamente. Entonces pues va a estar fácil, simplemente que está inclinado. Le calculo que hasta ahorita donde vamos está inclinado como 45 grados más o menos. Entonces pues bueno, va a ser una ruta pues bastante sencilla, bastante tranquila, así que disfrútenla también. Continúen, vamos.
Miren, guachen banda, aquí ya tenemos algunas vistas chiditas, Oh, no, hombre. Se ve bien chingón, bien bonito. Wow. Se alcanza a ver el río de la Sabana, no sé si lo aprecian, pero desde aquí yo lo veo, y se ven los rayos del sol de este lado. Bien chingón. Órale. Ahorita empezamos a caminar por un terreno diferente, empedrado, en mal estado, sí, por las lluvias. No sé si lo aprecian, pero ya no está pavimentado como al principio. Qué chido. Ya vamos adentrándonos más a la montaña. Creo que esta es la desviación para ir a las antenas. Por aquí, si no me equivoco. Pero nosotros le vamos a dar derecho por acá para llegar al Cristo. Aquí se ve como carretera, miren. Sí se ve que antes aquí pues estaba pues asfaltado y subías en coche. Se ve la línea de acotamiento de la carretera. Órale, guachen. Ahí se aprecia la línea de acotamiento. Pero pues ya por los huracanes ya está lleno de tierra. Ya está deslavado. Ah, miren, acá se aprecia más la carretera. Guachen. Órale, no manches. Qué chido, vamos por una carretera. ¿Desde qué año estaría esta carretera? Qué loco. La verdad, como les dije al principio, sí tenía ya muchas ganas de subir a esta parte de Acapulquito. Pero pues me habían dicho o platicado que está medio peligrosón por acá, que no viniera solo. Así que pues bueno, qué chido que se me concedió y pues ya andamos caminando por esta montaña, por estos lares. Órale, miren, ¿qué pasa el arroyo por aquí? Se escucha, sí se escucha el río, pero aquí miren, no manchen cómo quedó, güey. Miren, no manchen. Miren, banda, pues hay vestigios de que obviamente aquí era una carretera transitada, por lo que se ve, pero pues ahora ya no. Ya pudieron ver que hay muchas partes donde la carretera pues ya está cortada, se deslavó y guachen las vistas, no hombre. Chulada. Chulada de vistas, banda. Increíble. Órale. Qué chingón. Desde acá también se ve el cerrito que está ya rumbo a la Providencia. Se ve desde aquí también. Se ve el otro cerro, a donde están, si no me equivoco, las antenas o están más allá. No recuerdo exactamente. Yo en una ocasión subí por el poblado del Veladero de Morelos, que la verdad fue una ruta muy chida. También acá arriba les dejo el videito para que vayan a watcharlo. Estuvo muy bueno, la neta. Y wow, una ruta bonita, tranquila, muy verde, que la neta pues, qué chingón. Qué chido, qué chido. Actualización, bandita. Pues seguimos aquí subiendo, avanzando. Y hasta ahorita yo creo que casi un 95% de la ruta está pavimentado. Llevamos, ¿qué? 26 minutos más o menos de rutita. Y todo bien, todo tranquilo, todo relax. La neta, ya el solecito como que quiere salir. No en su totalidad, hay nubes en el cielo, lo bueno. Pero pues como siempre les recomiendo traerse su bloqueador, una gorra, un sombrero, un gorro, algo que pues los proteja del solecito, para que su ruta sea más amena. Y wow, que está bonito, estoy disfrutando mucho esta rutita que tenía muchas ganas ya de andar, de caminar por estos lares. Y las vistas, la neta, wow, vale la pena el esfuerzo, la verdad. Guáchense el vistón que tenemos de este lado, órale. Muy chido, muy bonito de Acapulquito. No sé si allá en el Cristo se alcanza a ver la bahía, pero ahorita lo averiguaremos. Pero miren, wow, muy bonita vista desde acá, Está nublado para esta parte, hacia la bahía, a ver si no nos agarra la lluviecita. Esperemos que no, pero pues miren, de mientras, qué paisajes tan bonitos de Acapulquito, de esta parte de Acapulco. Miren allá. En ese cerro están las antenas donde he querido ir también. Que para darle hacia allá es donde está la desviación que les señalé. Por ahí se le da para llegar a esas antenas. Y miren la carretera. Yo creo que en moto sí se sube, fácil. Vamos a continuarle, banda. Miren, otro letrero aquí de ecoturismo religioso. Y bueno, vamos a tomar una desviación hacia la izquierda ya en esta parte. Supongo que
pues para allá llegar al Cristo. Ya estamos cerca, de hecho, ya muy cerca. Miren, hasta ahorita esta partecita donde estamos dando, pues está siendo la más complicadita, por así decirlo. Estamos pasando, miren, entre rocas. Miren, guachen, el camino un poquito accidentado, pero fácil de andar. Desde que empezamos este camino que no está pavimentado, hay muchas cruces. Hay aquí, hay más allá abajo. Quiero pensar que a lo mejor querían hacer un tipo vía crucis o algo así, por lo que noto. Como les digo, miren, ahí hay una cruz. Ahí hay otra cruz y creo que ya en esa lomita está el Cristo. Vamos a apurarnos antes de que nos agarre la lluviecita. A ver qué show, bandita. Miren, me gusta esta parte, banda, porque ya se ve más boscoso. Ya estamos más rodeados por la naturaleza. Ya no hay camino, pura terracería. Hay pasto aquí en el caminito, hay hierba y eso, la neta, se disfruta más. Me gusta más así los caminos. Miren, les grabo enfrente para que watchen. Miren. El caminito ya con pastito, con hierba, ya está bien nubladito. Ahora sí, nos alcanzaron las nubes de lluvia. Ya se siente más fresco, bajó la temperatura considerablemente. Y yo creo que sí, va a llover. Pero bueno, ni modo. Así es esto, banda. Llevamos en este momento 46 minutos de ruta y estamos ya muy cerca supuestamente. No sé cuántos kilómetros llevemos, pero pues 46 minutos a un ritmito, la verdad, muy bueno, muy bueno, creo yo. Y ya nos está alcanzando la neblina de este lado, miren. Guachen ahí como ya viene la neblina hacia acá, hasta este cerrito. Y órale, qué chido, qué chingón. Acá están haciendo una pausita para continuar. Miren, bandita, pues ya tenemos la neblina aquí. Qué chido sentir neblina en Acapulco, porque la neta pues no es muy común, más que nada en la temporada de lluvias, es cuando pues en los cerritos se cubren de neblina y pues estar en ellos y aquí es algo casi surreal, pero muy bonito, que pues se aprecia mucho, la neta. Wow. Pues miren, banda, llegamos a la parte donde iba a estar el Cristo, que de hecho está ahí. Y sí, como supuse, se cayó. Sí, lo habían levantado y todo, pero pues miren, qué extraño, ¿verdad? La obra quedó inconclusa. Y el Cristo con el Otis me comentan que se cayó, híjole. Pero no sé qué onda, la cimentación, fíjense, los pilotes están bastante chonchos, que serán de 1 metro de diámetro más o menos. Y miren, allá está la trave también bastante alta, yo creo que de 1,5 metros más o menos. Entonces, ¿qué iban a hacer aquí? Quién sabe, la neta. Pero wow, no, hombre, ojalá no nos agarre la lluvia. Pero bajó la temperatura, bastante considerable, bajó la temperatura. Ahorita pues vamos a ver, ahorita les cuento qué show en lo que buscamos el caminito. Miren, llegamos a un lugar, bandita. Comentan aquí los morronautas que pues hay como un puentecito. Ahorita les voy a enseñar como unas escaleritas donde tienes una vista muy chingona de la bahía. Lastimosamente pues ahorita estamos en temporada de lluvias. Como pueden ver hay neblina. Y guachen, les voy a mostrar el frente. Guachen, las escaleras. Miren, son estas, las escaleras al cielo. Guachen. Órale. Miren, aquí están las escaleritas que obviamente alguien las colocó. Y wow, ese es el puente. Y aquí hay otras escaleras de acero. Vamos a bajar con cuidado. Órale, híjole. Bueno, qué lástima y no, porque no manches, qué loco. Esto es Acapulco. Sí, por allá derecho está la bahía de Acapulco.
Pues bueno, bandita, nos agarró la lluvia aquí en el cerrito de Carabalí. Híjole, guachen. Pues ni modo, así es esto. Es parte del show, parte de la aventura. Y estaba reciecito, pero ahorita como que se calmó tantito. Pero bueno, aquí está toda la bandita viendo, disfrutando. Y esperemos que se calme ahorita para ver si podemos hacer un vuelo con el dron. Si no, pues ni modo, bandita, se los voy a deber. Va a quedar este videito sin tomas épicas, pero aún así es una buena aventura, la neta. Bandita, pues ya pasamos a comernos el break. Ya nos mojamos. Primera vez que me mojo en una ruta aquí en Acapulquito. Ahorita vamos de regreso hacia donde estaba el Cristo. Ya aprovechando que pues paró la lluvia, se despejó un poquito de la neblina. Y pues vamos aquí ya a esa partecita, les repito, donde está el Cristo. No sé si tenga chance de volar el dron, ojalá que sí, porque la neta sí les quiero pues regalar algunas tomas épicas. Y pues ya, bueno, ya estamos aquí, está a mis espaldas, donde estaba el Cristo. Pero bueno, híjole, a ver qué show ahorita. La verdad se disfrutó mucho la aventura con la lluvia. Ay, cabrón, ando resbalando. Aquí en Acapulquito, me gustó mucho. Todavía no terminamos, pero pues les repito, muy rico, muy ameno comerse el lunch, el break con la lluvia. La verdad se disfruta mucho. Voy a continuarla aquí, no va a ser que me caiga o algo. Vamos a continuarle. Miren, banda, vamos a pasar por donde está, o bueno, donde estaba el Cristo. Quedó como que la base. Le vamos a dar por aquí, por esta parte. Órale, qué loco. Uy. Y vamos a subir a la base, o lo que quedó del Cristo. Miren, allá está. Vamos para allá. Y miren, pasas por estas escaleras. Bueno, más bien subes por estas escaleras y llegamos a la base de donde estaba el Cristo. Ah, miren, sí está el Cristo allá tirado. Chale, no manchen. Pues miren, llegamos a donde está o estaba el Cristo de Acapulco del Cerro de Carabalí, o lo que queda de él. Chale, una obra inconclusa de Acapulquirri que no se llevó a cabo. Miren, allá están los restos de lo que era el Cristo. Y bueno, lástima que está lleno de neblina. Lástima entre comillas, porque la neta me gusta así el ambiente, me gusta el clima, este tipo de clima, muy bonito. Y miren, ahí están los pies del Cristo, dice Toluca, México, 17, ¿qué dice? Ay, 2012. Ay, no le entiendo la fecha, pero creo que sí, o quién sabe qué pets parece. Pero bueno, no sé qué fecha sea exactamente, pero órale, qué loco, ¿eh? Pues miren, bandita, estamos aquí con nuestro amigo Ernesto de los Morronautas. Es el responsable de haberme invitado aquí al cerrito de Carabalí, ¿no? Carabalí, donde estaba antes el Cristo, que ya vieron ahorita que pues lastimosamente, gracias a Lotis, ¿no? Fue que se cayó. Ya vieron ahí lo que quedan, pues los vestigios de la obra, desgraciadamente. Y pues bro, invita aquí a la bandita a, no sé, a tus redes, igual si quieren venir aquí contigo alguna ocasión. Claro, con mucho gusto, banda. Estamos como los Morronautas Acapulco, todos bienvenidos, todo es son de divertirnos, voluntario, no hay costo, y lo único que necesitamos es que tengan una buena actitud y ganas de estar aquí, y bienvenidos todos. Excelente, pues bro, te agradezco bastante por la invitación. Y pues nada, banda, sin más que agregar, ya saben, yo soy su amigo el Johnny Blots, el viajero acapulqueño, y nos despedimos con nuestro amigo Ernesto, ya los saben, Morronautas Acapulco. Nos vemos en un próximo videito, en una nueva aventura, banda. Bye.